Hola, buenas tardes a todos. En el anterior webinar hablamos sobre todo de la importancia del modelo de datos, de la limpieza y la transformación previa al crear las visualizaciones, el primer paso. Y hoy sobre todo nos vamos a centrar en practicar en técnicas de visualización, en utilizar las gráficas correctas en cada caso. Y por último, voy a intentar ser muy rápido en la teoría para que no me pase como la última vez y centrarnos en la práctica, que es lo que nos importa. Y terminaremos con la demo en la herramienta de escritorio de Power BI. Bueno, ya nos conocemos todos de Grupo Tecon. Quien no nos conozca, bueno, tenemos sedes en Albacete, Alicante, una sede nueva en Talavera de la Reina y en Murcia. Y presentarme yo. Yo soy Pablo Muñoz, soy graduado en Ingeniería Industrial en la especialidad de Electrónica y Automática y desde hace más de 4 años estoy plenamente en el análisis del dato, en el área de BI, de Business Intelligence. Soy especialista en Power BI y analista de datos. También soy formador de BI para nuevos usuarios de la herramienta o personas que quieran profundizar en el día a día con Power BI. Os dejo aquí también mi LinkedIn. Si estáis acostumbrados a trabajar con la herramienta, suelo compartir muchos documentos, las últimas novedades de la herramienta, y para estar al día es una de las mejores redes sociales que actualmente nos aporta. Como decía, la primera parte va a ser un resumen de la primera sesión. Vamos a poner contexto de esta sesión y vamos a hacer un resumen de la anterior. ¿Qué temas tratamos en la primera masterclass? Bueno, hicimos un resumen de la evolución del análisis de datos, de cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Hemos pasado del BI tradicional, de un análisis que se conoce como análisis descriptivo, es decir, de a partir de nuestros históricos de datos analizar qué ha pasado y a partir de esos históricos sacar conclusiones y tomar decisiones en base a dichos históricos. Actualmente las herramientas de BI son más potentes, nos sirven motores de datos más eficientes y por lo tanto podemos hacer análisis predictivos, es decir, crear modelos basados normalmente en técnicas de Machine Learning y hacer modelos predictivos para anteponernos a lo que va a pasar en el futuro y adelantarnos a ese futuro inmediato en base a los datos históricos, educando ese modelo de Machine Learning. Cada vez cuanto más datos le metemos, pues ese modelo irá aprendiendo más y más y podremos conocer en el futuro inmediato con un rango de error, según lo preciso que sea dicho modelo, tener decisiones de ese futuro inmediato. También hablamos de la importancia. Actualmente dicen que el dato es el oro de nuestros tiempos, en la cultura del dato en el ámbito empresarial, ¿vale? Yo que trabajo el día a día con multitud de empresas, tanto medianas como grandes empresas, aún nos está costando ese registro de calidad del dato, ¿vale? Tenemos que prestar mucha atención a nuestros procesos internos, ¿vale? Cuidar nuestro dato para poder sacar analítica e indicadores correctos, ¿vale? Incluso hemos llegado a un nivel de que anteriormente, según estaba estructurado nuestro ERP, nuestro sistema de gestión, a partir de ese ERP sacábamos unos indicadores en concreto, pero hemos llegado a un punto que los clientes se basan en la analítica futura que desean tener y construyen ese ERP o esa herramienta de gestión interna en base a los indicadores o KPIs que quieren obtener, ¿vale? De ahí que hay que prestar atención al día a día. Sé que todos vivimos bajo un estrés diario, es difícil controlar todos los datos que generamos al día a día, pero prestar un poquito de atención a cuidar ese dato para luego poder sacar una analítica que sea correcta. Y sobre todo nos basamos en la anterior sesión en la importancia del data modeling, ¿vale? En la creación de modelos de datos. Siempre digo que el porcentaje de éxito sobre todo se basa en la calidad del modelo de datos. Un alto porcentaje de éxito se debe a este.
Al final son los cimientos de un proyecto de BI, son el modelado de datos, los procesos ETL que están por detrás que el usuario final no ve. Y cuanto más simplifiquemos este modelo de datos y más sencillo lo hagamos, vamos a hacer que sea más fácil de tener el control sobre él, tener resiliencia al cambio, es decir, si un modelo de datos es limpio y simplemente tiene los datos que son necesarios para crear los indicadores, pues cuando quiera meter nuevas tablas, nuevos datos, nuevas columnas, será más fácil de meterle mano. En cambio, si tengo un modelo de datos desastroso, que cargo tablas innecesarias, columnas innecesarias e información que no necesito realmente, a la hora de meterle mano, pues va a ser complicado y luego vienen los problemas. Y tenemos que volver a rehacer trabajo que ya hemos empezado. Entonces, tenemos que enfocar que el modelo de datos es una parte primordial de cualquier proyecto de BI. Por eso es importante saber qué queremos conseguir, qué preguntas de negocio queremos resolver con el cuadro de mandos para solo cargar la información necesaria. Bien, con este breve resumen ya nos ponemos en situación de lo que vimos en esta primera sesión y, como decía, en esta masterclass vamos a centrarnos en otra pata importante de cualquier proyecto de BI, que es la parte visual. Al final es la parte que el usuario final va a testear y le tiene que entrar por los ojos, ¿vale? Es muy importante conocer como conceptos como son dashboard o informe, ¿vale? Dashboard podemos definirlo como panel de control, como el lienzo principal de cualquier cuadro de mandos. Al final va a ser un salpicadero con los indicadores más importantes del cuadro de mandos. Y hay que prestar atención también a cómo situar, cómo presentar los indicadores, es decir, que sea coherente. Hay un concepto que se llama en BI, que se llama storytelling, ¿vale? Que es contar historias a base de los datos. Es decir, nuestros indicadores tienen que tener una coherencia, tienen que tener una tonalidad de colores coherentes, utilizar las gráficas adecuadas según el indicador que queramos presentar y organizar la información con un propósito, ¿vale? No vale empezar a sacar gráficas y gráficas y gráficas sin ningún sentido, porque al final exceso de información lo que hace al usuario es confundirlo y no tener el foco en lo importante. Otro concepto sería el informe, que serían las distintas páginas que forman el cuadro de mandos. Y un ejemplo de dashboard, por ejemplo, aquí tenemos la página principal de nuestro cuadro de ventas, ¿vale? Si, como veis, tiene una coherencia de colores, en este caso colores corporativos de té, con un color suave azul. Es importante saber que cuando un usuario entra a una página, ¿vale? Normalmente los ojos se dirigen a la parte superior izquierda de la pantalla, ¿vale? Por eso es importante colocar los KPIs, que son los indicadores principales de negocio, en esa parte, en la parte superior izquierda. Es importante no utilizar, por ejemplo, objetos visuales 3D, no abusar de las sombras. Al final, colores claros con tonalidades claras que no hagan daño a los ojos, que podamos estar tiempo analizando la información sin que nos canse la vista. Y sobre todo, si tengo que separar la información en varias páginas, pues lo separo. Prefiero tener una página en concreto para analizar un indicador y luego crear otra página para otro, no concentrar toda la información solo por tenerlo en una página. Sobre todo ser coherente y tener sentido común a la hora de crear este dashboard inicial. Los dashboards también se pueden utilizar como página de navegación al resto de informes. Power BI nos permite crear botones que nos permiten ir de una página a otra con un clic de manera muy sencilla. Y al final eso, además de aglutinar los indicadores principales, que nos sirva como navegaciones para otras páginas. Otro ejemplo de dashboard inicial, en este caso, sería un cuadro de mandos financiero,
pues igual, tendríamos cualquier indicador que cualquier financiero de una empresa utiliza en su día a día, como puede ser el BAI, el EBITDA, una cuenta de resultados, igual, una tonalidad de colores indicativa, clara, que no hace daño a la vista. Y esto sería pues un ejemplo de dos dashboard que pues, se pueden montar en Power BI de manera fácil. Y nosotros hoy en el ejemplo de hoy montaremos a partir del modelo de datos que vimos en la anterior sesión un dashboard de ventas. En media horita así lo montaremos y veremos que es bastante sencillo de realizar. Como decía, a la hora de la elección de las gráficas, es importante pararnos a pensar un poquito a la hora de construir un dashboard si es necesario invertir media hora o una hora, coger un papel y un boli, hacer un boceto de lo que va a ser el dashboard, colocarnos con el usuario final, con el consumidor del informe, cómo quiere ver la información. Al final es el que lo va a utilizar en su día a día. Y si tenemos que invertir ese tiempo en hacer un diseño correcto, pues es trabajo que vamos a tiro hecho y es necesario. A la hora de elegir la gráfica, hay multitud de gráficas, voy a presentar unas cuantas, las típicas que todos conocemos, que cada una se utiliza para un fin determinado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la clásica tabla o matriz, ¿vale? Diferencia entre una tabla y una matriz. Una tabla en Power BI solo va a tener un nivel en las filas. Veremos ahora una matriz que podemos añadirle varios niveles a las filas para construir lo que se denomina una jerarquía. Y al final, una matriz o una tabla lo que nos da son información muy detallada, es incluir datos son muy precisos, ¿vale? Cuando queremos ir al detalle. A veces nos pasamos, he visto informes que nos pasamos de meterle colores a las líneas, de meterle la cuadrícula en negrita, etcétera. No hay que abusar del color. Lo importante en una tabla es el dato, ¿vale? Lo que tenemos que darle importancia es el dato. Es mejor siempre enfocarnos en el dato, que todo lo que se fuera al final es maquillaje, bueno, se le puede añadir, pero tenemos que centrarlo en lo que nos aporta la matriz, que en este caso es el indicador o el dato en concreto. Otro gráfico habitual que utilizamos en cualquier reporte, en cualquier informe, son los gráficos de columnas. Existen dos gráficos de columnas, son las agrupadas o las apiladas. En este caso, la que sale en la imagen es un gráfico de columnas agrupada. Sirve sobre todo para comparar entre diferentes categorías, ¿vale? La diferencia entre apiladas al final lo que va a mostrar es una proporción de la parte sobre el todo, y las agrupadas, pues poner las categorías de manera separada. Otro gráfico que en cualquier informe vemos es el gráfico de líneas, ¿vale? Que va a tener una o más líneas que corresponden a valores de datos de determinadas categorías. Al final, este tipo de gráficas se utiliza siempre para la que mejor se utiliza para la evolución temporal de cualquier indicador. Veremos cómo utilizar el gráfico de líneas, añadirle analíticas dentro de la misma gráfica con un par de clics. Veremos también cómo configurar un mapa en Power BI de manera muy sencilla. Sí suelo recordar en todas las formaciones que el motor del mapa de Power BI es el motor de Google, el motor de Bing. Por lo tanto, cuanto más información le demos al mapa, nos curamos en salud. Es decir, si solo le metemos un campo de texto, que es, por ejemplo, el campo de provincia, ¿vale? Y a lo mejor tenemos ventas en Guadalajara, pues seguramente nos mande a Guadalajara de México, porque es un motor americano y tiene preferencia a situar las ubicaciones a la parte de América. Entonces, si podemos meterle lo que es el país, lo que es la provincia, lo que es la población, o incluso si tuvieran los códigos postales o un caso muy extremo, tener las longitudes y latitudes, pues cuanto más información le demos al mapa, seguro que acertamos a la hora de ubicar esa situación dentro del mapa. Otro gráfico también muy útil, ¿vale? Son lo que se denominan los gráficos de dispersiones o gráficos de burbuja. Este gráfico lo solemos utilizar
para comparar dos valores numéricos. Es decir, comparar, por ejemplo, no sé, el coste que tiene la producción con el beneficio que sacamos. O el número de empleados de un departamento con la productividad del mismo. ¿Vale? Al final es un gráfico que nos va a permitir sacar patrones de datos o descubrir anomalías dentro de estos dos valores numéricos. Y es otro gráfico que solemos utilizar en cualquier informe. Y entre todas las gráficas que tenemos en la gama de Power BI, que veremos que de por sí la herramienta, nada más instalarla, tiene una base de objetos visuales por defecto, pero incluso tenemos una tienda para descargarnos cualquier objeto visual que veamos que nos haga falta. Con nuestra licencia Pro lo podemos descargar de manera gratuita. Son los gráficos de circulares o de anillos. Vale, yo personalmente no me gustan mucho. Sí que se suele utilizar mucho, pero a no ser que solo también sirve para sacar las proporciones entre diferentes categorías, ¿vale? Pero es un gráfico que yo y muchas personas que nos dedicamos al análisis de datos no solemos utilizar, ya que en el momento que comparamos más de 5 categorías con este tipo de objeto visual, no aporta un valor al informe más. Empiezan a crearse demasiadas porciones en el anillo y no da información útil al usuario. Por eso, si es para comparar 5 o menos categorías, pues bueno, pues nos puede servir. En caso contrario, me iría a un gráfico de columnas o de líneas. Y por último, como decía, quería ir rápido, técnicas o recursos que vamos a poner hoy en práctica, ¿vale? En la demo en Power BI. He elegido 4 que son bastante sencillos de implementar, porque como dije en la primera sesión, Power BI no es una herramienta para personas, para iniciarse, no necesitas tener unas skills muy grandes o de informática o de programación. Cualquier usuario, incluso de negocio, puede utilizar un Power BI para crear sus reportes, sus cuadros de mando, siempre que, claro, tenga un modelo de datos ya creado o se le haya enseñado a crear un modelo de datos, pero una vez creado el modelo de datos, que es el trabajo, por así decirlo, sucio, cualquier usuario se le puede animar a utilizar la herramienta de escritorio y crear sus nuevas páginas de una manera sencilla, ¿vale? El lenguaje de programación que utiliza, bueno, no es en realidad un lenguaje de programación, ¿vale? Es una biblioteca de funciones DAX. Vamos a ver hoy que vamos a utilizar 3 o 4 funciones, no vamos a utilizar más. Vamos a utilizar más el ratón que otra cosa. Y cualquier usuario, ya te digo, siempre lo digo, mi mentor en Power BI es una persona, un financiero, un Pablo Moreno, que es MVP de Microsoft, el primer mentor que tuve hace ya muchos años, hace 4 o 5 años. Y era una persona financiera, ya te digo, sin idea de programación, que necesitaba una herramienta de visualización para analizar la bolsa y eligió Power BI. Le gustó mucho, empezó a documentarse y ahora es una de las personas más influyentes de Power BI. En LinkedIn comparto un montón de sus publicaciones, ya que es un referente para la comunidad. Como decía, técnicas y recursos en Power BI. Bueno, aquí una cosa esencial que en realidad no es un recurso, sino es un concepto, el concepto de filtrado, ¿vale? En Power BI explícitamente tenemos dos maneras de filtrar la información, ¿vale? Tenemos los segmentadores, que en sí son objetos visuales como puede ser cualquier gráfica, es decir, va a ser un objeto visual que vamos a meter en el propio lienzo. Por lo tanto, me va a ocupar espacio de la página. Yo no soy partidario de ellos. Hay muchos clientes que están acostumbrados a toda herramienta de visualización, como puede ser ClipView, que sí que los segmentadores estaban siempre en la pantalla, pero al final esto me quita pantalla de lo que es importante para mí, que son los indicadores. Pero bueno, se puede utilizar en el caso de, por ejemplo, utilizamos pantallas táctiles, ¿vale? Cuando la lista de filtros es limitada o cuando un filtro se utiliza de manera muy frecuente. En cualquier otro caso, yo recomendaría la otra opción. La otra opción, Power BI, tiene lo que se denomina un panel de filtros, que veremos que aparece y desaparece según nosotros clicamos. Ahí podemos poner todos los filtros que queramos, ¿vale? En Power BI tenemos 3 niveles de filtros en el panel de filtros.
Tenemos, empezando de arriba abajo, tenemos filtros de todas las páginas. Como su nombre indica, pues son filtros que si yo filtro en una página, todas las páginas y todos los objetos visuales de todas las páginas se van a filtrar. Tendré filtros de esta página, que el filtro va a afectar a los objetos visuales de esa página en concreto. Y por último, tengo el nivel más bajo, que es el filtro de este objeto visual. Cada objeto visual se va a poder filtrar por los campos o cálculos que tengan puestos y solo va a afectar a ese objeto visual, ¿vale? Tenemos esos 3 niveles de filtros. Otro recurso que utilizamos en todos nuestros cuadros de mandos, ¿vale? Son los marcadores y selecciones que nos permite Power BI. Esto solo se puede hacer en la herramienta de escritorio, ¿vale? Y nos permite, creando con el panel de marcadores y selecciones, nos permiten guardar momentos. Es decir, nos permite guardar una selección concreta de filtros en un momento determinado. Por ejemplo, yo quiero, no sé, un botón que cada vez que le pulse me filtre un departamento en concreto y para el año actual, ¿vale? Pues yo replicaría esa situación, crearía un marcador y lo asignaría a un botón. Entonces, cada vez que pulso ese botón, volvería a replicarse esa situación, es decir, filtrar por el departamento y por el año actual. Nos sirven también para navegar entre páginas y como sale en la imagen, que es lo que vamos a hacer en la demo, en una misma página, tener dos indicadores y diferentes en una misma página utilizando el mismo espacio. Puedo tener una comparativa de importes y creando los marcadores correspondientes puedo tener en el mismo espacio una analítica de importes y una analítica de unidades de una manera muy sencilla. Otro ejemplo típico que se utiliza con esta técnica es un botón para borrar todos los filtros de la página. Es decir, crearía un botón de la situación inicial o algún filtro en concreto que quiero que el usuario no vea oculto, ¿vale? Y cada vez que pulse ese botón, borraría todos los filtros y volvería a esa situación inicial. Otra técnica que vamos a utilizar, que vamos a crear hoy en el cuadro de mandos, es una página de obtención de detalles. Es decir, en todo modelo de datos parte de una tabla de hechos y dimensiones, que es lo que hablamos en la primera sesión. Recuerdo una tabla de hechos, son todas las tablas que día a día se genera información. Puede ser nuestra tabla de facturas, nuestra tabla de movimientos de almacén, nuestra tabla de contabilidad y luego tenemos las tablas de dimensiones, que se caracterizan porque cada registro tiene un campo que los identifica de manera única con el resto de registros. Es decir, mi tabla de productos de clientes que tendrán un código o un identificador, ¿vale? Entonces, cada modelo de datos tendrá una tabla de hechos con todos los registros al mínimo nivel. Yo en mi dashboard tendré información agrupada y puedo ver en un momento, Dios, ¿por qué tengo este dato? ¿Por qué algo que me salta a la vista, un cliente que tiene en un mes una cifra que no me espero? Bueno, pues yo puedo tener una página exclusiva con todos los movimientos de detalle, del mínimo detalle posible y de ir desde ese dato grande a ese dato pequeño con un clic, ¿vale? Para ver qué documentos, qué facturas o qué líneas de factura en concreto me dan lugar a ese número grande, ¿vale? Veremos cómo implementarlo en Power BI. Y otra de las técnicas que he elegido que son también muy fáciles de crear en Power BI es lo que se denomina tooltip, o lo que extrañamente Power BI, o sea, Microsoft traduce como información sobre herramientas, ¿vale? Lo que nos permite esta técnica es darle un valor añadido a cualquier gráfica. Por ejemplo, lo que nos aparece en la imagen es un análisis de ventas por ubicación. Si yo no tuviera un tooltip creado, cuando paso el ratón por encima de la burbuja, que según el tamaño de la burbuja me indica el tamaño de las ventas, pues me aparecería la ubicación en concreto y el valor de las ventas. Yo puedo crear una página exclusiva como tooltip, en este caso, que es unas ventas por comercial, que al pasar el ratón por encima
dentro de la ubicación en concreto me dará información extra gráficamente. Me aparecerá la gráfica de ventas por comercial filtrada por la ubicación en concreto. Vamos a ver cómo lo hacemos también con un par de clics. Vale, perfecto. Pues terminado ya la teoría, como he dicho, iba a ir rápido para que no me pase lo de la otra vez. Y vamos a crear nuestro cuadro de mandos. Recuerdo rápidamente en el modelo de datos que si queréis algunos seguirlos, lo de la primera sesión, si lo tenéis, lo de la nueva sesión, si lo queréis, lo podemos hacer llegar. Era un Excel muy sencillo, ¿vale? Teníamos 2 páginas con clientes que luego en Power Query los unimos para tener un único maestro de clientes, teníamos un maestro de productos y luego teníamos una tabla de ventas. A partir de esta tabla, con creamos un maestro de agentes para crear nuestro modelo de datos en Estrella. Voy a partir de tener el modelo de datos en Estrella, donde lo dejamos. Voy a cerrar esto y voy a abrir solo Power BI. Vale. Como decía, tenemos un modelo en Estrella. En el centro del modelo siempre se va a encontrar mi tabla de hechos, en este caso es una tabla de ventas, y alrededor nuestras tablas de dimensiones, mi tabla de clientes, mi tabla de productos y mi tabla de comerciales. Vale, en primer lugar, en cualquier cuadro de mando para trabajar con funciones de tiempo, lo que tenemos que hacer es crear un calendario maestro. Vamos a aprender a crear un calendario maestro. ¿Cómo lo hago desde la herramienta de escritorio? Muy sencillo. Aquí en modelado, en la pestaña superior, al lado de insertar, le voy a dar a nueva tabla. Vamos a crear una tabla de calendario. Existen 2 funciones, ¿vale? Existe una función que se llama calendar auto y otra que se llama calendar a secas, que es la que vamos a utilizar hoy. Vamos a renombrar esta tabla, le vamos a poner calendario y vamos a utilizar, como he dicho, la función calendar. Cuando escribo en la parte de programación, por así decirlo, de Power BI y escribo una función, me da una pequeña ayuda. Me está diciendo que esta función de DAX tiene 2 parámetros, una fecha inicial y una fecha final. ¿Vale? Vamos a utilizar, para que sea un calendario dinámico, ¿vale? Yo solo necesito fechas que estén dentro de mi tabla de hechos. Es decir, ¿para qué quiero? Yo ponerle una fecha a pelo, por así decirlo, que empiece en el 2000 y que termine en el 3000. Pero seguramente tenga fechas que no utilice y voy a crear registros innecesarios. Entonces voy a crear un calendario dinámico en función de mi primera fecha y de mi última fecha. Entonces para ello voy a utilizar 2 funciones nuevas, muy sencillas. Voy a utilizar mínimo, y en este caso la fecha principal, la única que tengo en mi modelo de datos, es la columna fecha de la tabla de ventas. Si tuviera varias tablas de hechos que tuvieran cada una su fecha, pues utilizaría la fecha que abarca más espacio en el tiempo. En este caso, como solo tengo una, no hay duda. Voy a utilizar como primera fecha el mínimo de fecha y como el segundo el máximo de fecha. Vale, cerramos los paréntesis. Vale. Y ya me crea mi tabla de calendario. Veis que tiene otra simbología diferente al resto de las tablas. Esto significa que es una tabla calculada, mientras que estas son tablas que hemos cargado directamente del origen. Vamos a ir a la parte de datos de estas 3 pestañas. Recuerdo que está en la parte de lienzo, de informe, de datos para ver una previsualización de los datos y por último tengo la parte de modelo, de relaciones. Ya que estamos, vamos a hacer la relación correspondiente. En este caso, obviamente, vamos a relacionar fecha con fecha. Vamos a formatear esta columna. Vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre, en castellano, vamos a ponerle fecha. Ahora mismo es una columna de fecha y hora. En realidad solo necesito la fecha, no vamos a hacer ningún indicador que controle la hora. Vamos a ponerle fecha y en vez de que me lo ponga en letras, pues
Pues a mí me gusta más y que ocupa menos espacio en fecha corta, en short date. Y vamos a crear algún campo más que hay un montón de funciones de inteligencia de tiempo. Podemos crear número de la semana, día de la semana, crear años fiscales, etcétera, etcétera. Hoy vamos a crear los básicos. Vamos a crear el año y el mes. Vamos a crear una columna nueva. Vamos a crear el año. La función year. La función year nos va a devolver el año de una fecha en concreto, la fecha que tenemos del calendario. Vamos a crear el mes. En este caso voy a poner un número de mes, porque la función month lo que me va a devolver es el número de mes, ¿vale? El número de fecha. Y como no es del todo visible, vamos a darle letras a estos números de meses, que todos estamos familiarizados con las letras. Entonces vamos a añadir una nueva columna, le vamos a llamar mes. Vamos a llamarle mes. Tengo aquí la función, vamos a utilizar una función switch. La voy a copiar aquí, la tengo copiada. Muy sencilla. Lo que hace la función switch va a evaluar una columna, el valor de cada columna, y en función del valor que tenga, le va a poner otro valor. Es decir, cuando valga 1, pues le va a poner enero, cuando valga 2, le va a poner febrero y así sucesivamente. Le damos a Enter y nos crea esa función de mes con letras. ¿Qué pasa? Si yo meto en pantalla el mes, ¿vale? Al ser un campo tipo texto, me lo ordena de manera alfabética. Yo no quiero esto porque no es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar esta columna en función de los valores de esta columna. ¿Cómo haría eso? Aquí tengo una opción que es ordenar por columna y le voy a decir que me lo ordene por número de mes. Vale. Aparentemente no ha hecho nada, pero si vuelvo a la parte de informe, vemos que mi columna de mes ya está ordenada de manera correcta, ¿vale? Vale, pues ahora mismo tengo mi calendario maestro relacionada y está dentro ya jugando en el modelo de datos. Voy a crear, porque yo soy muy ordenaico, voy a crear una tabla de medidas. Voy a crear una tabla de medidas. Medidas son lo que se denomina, son los cálculos aquí en Power BI. Y voy a crear una tabla de medidas para ir guardando todos los cálculos que vamos a hacer ahí. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una manera aquí en inicio. Bueno, aquí es de todo, la parte de inicio es para conectar con diferentes orígenes de datos, como vimos en la primera sesión. Y vamos a darle aquí esta opción de especificar datos. Aquí, si queremos crear algunos datos que son fijos, que no se van a recargar, no se van a actualizar, ayudas, textos de ayuda, de fórmulas en concreto que vamos a utilizar, lo podemos utilizar esta función de especificar datos. En esta ocasión simplemente es para crear una tabla de medidas. Aquí podría añadirle columnas, filas, pero a mano. Voy a darle a cargar. Va a ser una tabla que me la crea aquí aparte, que no va a estar relacionada con nada. Me la llamo, no sé por qué, medidas 2. Voy a llamar 2, no, medidas. No sé por qué. No está utilizada en ningún sitio, pero bueno. Voy a crear mi primera medida. Voy a ver mi tabla de ventas, un segundín. Mi tabla de ventas, tengo el campo cantidad, mi precio de venta y mi precio de coste de cada movimiento. Voy a calcular mi total de unidades, mi total de coste, mi total de ventas y mi beneficio, ¿vale? O mi margen. Voy a empezar con la más sencilla, que sería las unidades. Simplemente utilizando la función sum del campo unidades, perdón, cantidad
No tendría la función más sencilla, un sumatorio, ¿vale? Le voy a poner los decimales, voy a formatear la medida. Y ahora voy a crear mi total venta, que sería mi precio de venta por la cantidad, igual para el coste y para el beneficio, que sería la resta de ambos. Hay tres maneras de crear este total de ventas. Una sería en Power Query, es decir, yo puedo en la otra ventana, cuando le doy a modelar los datos, puedo crear una columna nueva que sea la multiplicación de dos columnas. Puedo crear aquí una columna nueva, crear la multiplicación del precio de venta por la cantidad y luego una medida que sea el sumatorio de ambos. O puedo crear una medida directamente para sacar ese total de ventas. Vamos a hacer esta última opción porque es la opción más eficiente. Como dije en la primera sesión, si puedo evitar la creación de columnas calculadas, me lo ahorro. Cuanto menos columnas innecesarias tengamos, más eficientemente va a trabajar el modelo de datos. Todo lo que podamos hacerlo mediante medidas es más correcto que crear esas columnas calculadas. Entonces, para ello voy a crear mi total de ventas. Total de ventas. Para ello, igual que está la función sum, hay una función que es sumx, ¿vale? Todas las funciones que tengan una x al final quiere decir que es por iteración, es decir, cada registro me va a hacer una operación. En vez de sum, que lo que hace es me suma toda la columna, en cada registro va a hacer una operación y al final me lo va a guardar en una columna virtual y al final de evaluar todos los registros va a sumar esa columna virtual en función de la operación que yo le haga. ¿Vale? En este caso, ¿qué me dice? El primer parámetro es la tabla que va a evaluar. La tabla de ventas y vamos a hacerle simplemente cantidad por precio. ¿Vale? Y vamos a formatearle y vamos a decirle que me lo ponga en euros, por ejemplo. Incluso vamos a hacer mi total de coste. Voy a coger nueva medida. Muy sencillo. Total de coste. Lo único que tengo que hacer aquí es cambiarle el coste. Va a ser mi cantidad por el precio de coste. Para cada registro. Vale. Y lo pongo en euros también. Y por último, la última medida que vamos a utilizar es el beneficio. Vamos a sacar el beneficio. X de ventas. El paréntesis, el precio de venta menos el precio de coste multiplicado por mi cantidad. Vale, ya lo tenemos. Vale, he dicho que he creado una tabla de medidas, pero ahora mismo parece una tabla normal. Lo que tengo que hacer es eliminar esta tabla, esta columna que no aporta nada, la elimino y automáticamente, bueno, tiene otra simbología diferente, la calculadora, y aquí ya sabemos que todas las medidas están agrupadas en una tabla. Podría incluso hacer más agrupaciones dentro de la misma tabla, pero no vamos a entrar en ese detalle. Vale, ya tengo en realidad todos los cálculos que necesito para mi dashboard. Voy a empezar a montar esta página principal. Voy a llamar aquí la página, voy a llamar inicio, por ejemplo. Para empezar, este fondo blanco pues no me gusta del todo. Igual que los objetos visuales, las páginas tienen sus propiedades. Vamos a cambiarle el color aquí en fondo del lienzo y le vamos a poner pues un azulito claro, por ejemplo. Y transparencia, sin transparencia. Vale. Demasiada. Vale. 25. Aunque esto es lo que he dicho del panel de filtros, aunque he dicho que no soy partidario de utilizar el segmentador, vamos a utilizarlo. Vamos a
añadir el filtro de año. Filtro de año. Puede ser de esta manera, pero yo lo quiero como una lista, ¿vale? Que me va a ocupar menos espacio. Lo tendría por aquí. Vamos a añadir también como segmentador los meses. Vamos a sacar los meses. Y para que sea un poquito más atractivo, le vamos a decir que la orientación sea horizontal y parece aquí una botonera. Vamos a ponerlo en una única fila que me ocupe poco espacio. Vale. Ya tendría mis dos principales segmentadores de año y mes. Como he dicho, en un dashboard lo primero tiene que haber los datos grandes. En este caso vamos a crear 4 etiquetas, que es el objeto visual más sencillo. Sería, vamos a crear aquí el total de ventas. Total de ventas. Vamos a bajar un poquito el tamaño de letra. No sea excesivo, ¿vale? Vale. Suficiente. Total de ventas. Voy a copiar este objeto visual. Puedo copiar un objeto visual simplemente con control C, control V. Voy a meter aquí mi total de coste y mi beneficio. Vale. Como he dicho, soy bastante escrupuloso con los objetos, normalmente con los espacios que hay. Power BI me permite ordenarlo para que esté en el mismo espacio exactamente. Si yo pulso los 3 objetos visuales y me pongo aquí en alinear, distribuir horizontalmente, bueno, pues a lo mejor es imperceptible para el ojo, pero para mí es importante estos detallitos. Tendría estas 3 etiquetas y voy a crear mi primera matriz. Estos serían las tablas, estas serían las matrices. Voy a crear una matriz aquí, por ejemplo, y voy a meter en las filas 3 niveles de jerarquía. Voy a meter, por un lado, el nombre de los agentes. Voy a meter el nombre del cliente y voy a meter el nombre del producto. ¿Vale? Y voy a meter mis medidas. Voy a meter mi total de unidades, de ventas, de costes y de beneficios. Tengo en una simple matriz, puedo analizar, en este caso solo tiene uno, a nivel de agentes, de los clientes que están dentro de ese agente y los productos que están dentro de ese cliente y de ese agente. De eso la diferencia con la tabla solo tendría un nivel posible a nivel de filas. Voy a mejorar esta matriz. Vamos a añadirle lo que se conoce como formato condicional. Aquí en la parte de, perdón, en la parte de propiedades, voy a beber agua. En elementos de celda vamos a añadirle el formato condicional. Vamos a decirle que vamos a formatear la columna de beneficio. Aquí en la parte de beneficio puedo añadirle un color de fondo, un color de fuente, una barra de datos. En este caso a mí me gusta utilizar los iconos, ¿vale? Ahora me lo ha puesto aleatoriamente. Vamos a pinchar aquí en la parte de función y vamos a ponerle en función a unas reglas que vamos a definir nosotros. Vale, si es mayor que 0 el beneficio y es menor que infinito en este caso, por ejemplo, quiere decir que es algo positivo, ¿vale? Que es mayor que menos infinito y es menor que 0, sería un beneficio negativo, por lo tanto es algo negativo. Vamos a ponerle la simbología de algo negativo y la última opción que esté en blanco por si acaso y pues un símbolo de, oye, advertencia, algo está pasando aquí. Y en vez de a la izquierda le voy a poner a la derecha de los datos.
Entonces, en función del valor de esta columna de beneficio, añado un valor extra a la matriz, que es este formato condicional. Bien, vamos a meter en una tabla de columnas, de barras agrupadas. Vamos a crear lo que se denomina un top, ¿vale? Vamos a meter un top de clientes por el top 3 de clientes, por ejemplo. Se pueden hacer mediante DAX, hay una función que se llama rank, pero lo vamos a hacer de manera más sencilla. Vamos a meter el nombre de clientes en el eje y mi total de ventas. ¿Vale? Ahora mismo me aparecen todos mis clientes, pero yo solo quiero mi top de clientes. Incluso voy a ponerle en el título para que sepamos que es top clientes. Voy a decirle, y se lo voy a poner aquí en el centro. Vale, ¿cómo hago ese top? Aquí en el filtro, a nivel de objeto visual, que solo afecta a este objeto visual, puedo hacer un filtro básico, que filtrar en concreto un objeto, un filtro avanzado, y aquí me da una opción de top N. Quiero mostrar los 3 mejores, es decir, con número que voy a representar, ¿en función a qué? En función a un valor en concreto. Estoy representando el total de ventas, pues quiero mi top 3 en función de sus ventas. Se ha quedado con los 3 mejores y ya tenemos nuestro top. Voy a bloquear el filtro para que el usuario final no lo pueda tocar, incluso se lo voy a ocultar. Bueno, incluso le podría meter aquí la etiqueta de datos, ¿vale? Para representar en números los valores. Como decía, vamos a meter un mapa. Hay varios tipos de mapa, de formas, coropléctico y el mapa a secas. Vamos a meter este mapa y vamos a meter, como he dicho, cuanto más información mejor. Vamos a categorizar las columnas que tenemos de ubicación, en este caso país. Si pincho la columna en concreto y vengo aquí a herramientas de columnas, puedo decirle que categoría de datos es un país, ¿vale? Me cambia la simbología de la columna, puedo venir a población y decirle que es en este caso es una ciudad, y provincia le voy a decir que es un estado o una provincia. Pues ya tengo categorizadas mis columnas de ubicación y voy a meter mi país, mi provincia en la ubicación y mi población. ¿Vale? Y voy a meter pues mi total de, pues por ejemplo, mi total de ventas también. Mi total de ventas y que las burbujas se creen en función a mi total de ventas. Vamos, ahora como solo hay de España, solo me aparece un valor. Voy a bajar al nivel de la jerarquía. Y ya lo tengo en provincias. De manera sencilla hemos creado un mapa. Por último, en este dashboard inicial voy a meter un gráfico de líneas para ver un análisis temporal. Voy a meter un gráfico de líneas y voy a meter a nivel de fecha, voy a meter aquí en el eje, automáticamente Power BI, además de los campos de año y mes que me crea, automáticamente hay una opción que se puede deshabilitar, pero me crea esta jerarquía automáticamente de fechas, de año, trimestre, mes y día, ¿vale? En este caso me voy a quedar solo con el año y el mes, suficiente. Y voy a sacar mi total de ventas, esa evolución temporal. Voy a hacerlo un poquitín más grande. Vale, tengo mi evolución temporal por año y mes de mi total de ventas. Aquí en este tipo de gráficos, igual que tenemos esta parte que elegimos los campos, aquí vemos las propiedades de colores, de títulos, de etiqueta de datos, etcétera. Hay ciertos objetos visuales que me permiten una opción más, que es la función, la parte de analítica. Aquí le puedo añadir un gráfico de tendencia, una previsión que es un forecast, que es lo que hemos visto antes de análisis predictivo. Me crearía una predicción
sin programación, porque se puede hacer forecast más avanzados con R o Python, pero Power BI automáticamente me puede crear un forecast desde aquí, según la calidad de mi histórico, o buscar anomalías. En este caso vamos a meterle una línea de mínimo, vamos a meterle una línea de máximo y vamos a meterle un promedio, por ejemplo, para que sea un poco acorde, que sea más representativo. Al mínimo le vamos a meter un color rojo, le vamos a meter al máximo un color verde. Aquí en la paleta de colores le vamos a meter un verde y el promedio lo vamos a dejar como tal. Vale, pues me quedaría simplemente el botón de borrar filtros, ¿vale? Vamos a crear un botón de borrar filtros. ¿Cómo creamos? Lo he dicho con marcadores, ¿vale? Rápidamente vamos a buscar cómo podemos utilizar los botones que me permite, que me da Power BI, o incluso una imagen que esté por ahí. Vamos a guardar esta imagen. Guardar imagen como, la vamos a guardar en el escritorio. Volvemos aquí y vamos a insertar esa imagen. Vamos a meter esta imagen, vamos a buscar al escritorio, que es donde la hemos guardado. Vamos a ordenarla un poco, que sea acorde con el resto de objetos visuales, ¿vale? Ahora mismo no hay ninguna selección, ningún filtro realizado. Es el momento de crear un marcador de borrar filtros, ¿vale? Si yo vengo aquí en ver, en marcador, agrego, voy a quitar estos filtros, que antes estaba haciendo pruebas, y voy a crear de nuevo. Como he dicho aquí, si pulso en cualquier objeto visual, puedo ver si hubiera algún filtro aplicado. En este momento no hay ningún filtro, es el momento de crear un filtro de borrarlos. Voy a llamarle inicio. Inicio, ¿vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es asignar este marcador a esta imagen en concreto. Si yo la pulso, veo que esto está deshabilitado, lo habilito y le voy a decir que es una acción de tipo marcador. Y el único marcador que tengo ahora mismo es el que se llama inicio. Entonces yo puedo hacer una serie de filtros aquí, ¿vale? Tengo filtrado ahora mismo un año y un mes en concreto. Y yo, bueno, porque estoy en la herramienta de escritorio, tengo que mantener el control. Si estuviera en el servicio, el usuario final simplemente con un clic podría utilizarlo. Borraría filtros y volvería a la situación inicial. Bien, tengo en 15-20 minutos hemos montado un dashboard que nos da bastante información al usuario con el conjunto de datos que teníamos. Vamos a añadirle alguna página al cuadro. Por ejemplo, como ya tengo, imaginamos que tengo un color corporativo, que tengo una serie de imágenes, voy a duplicar esta página, ¿vale? Voy a cargarme todas las demás, los objetos visuales, y voy a llamarle, pues, no sé, análisis de clientes. Perfecto, voy a añadir una tabla grande que vamos a analizar. Como he dicho, gracias a los marcadores y las selecciones, en la misma tabla, en la misma página voy a poder tener un análisis de importes y un análisis de unidades en el mismo espacio. ¿Vale? Voy a añadirle en una matriz, como antes, mi nombre de cliente y por debajo, pues los productos simplemente. Nombre de producto. Y voy a sacar a nivel por meses, en las columnas, mi total de importes. ¿Vale? Voy a ponerle un título representativo. Voy a activar el título y le voy a decir importes por cliente, producto y mes. ¿Vale? Ya tengo mi primera tabla. Voy a organizarlo un poco. Ahora lo que tengo que hacer es crear otra matriz, pero por unidades. Simplemente voy a copiar y pegar.
lo voy a poner por encima en la misma situación que está el de importes y voy a cambiar las ventas por las unidades. Y en mi título voy a ponerle unidades. ¿Vale? Ahora mismo lo único que tengo son dos tablas una encima de la otra. Ahora, gracias al panel de marcadores y de selecciones, ¿vale? Vemos que el panel de selecciones lo que me muestra es todos los objetos visuales que actualmente están en la pantalla. Vemos que tengo una serie de tarjetas y luego dos tablas aquí, importes y unidades. Lo que voy a hacer es agregar, o sea, ocultar la de unidades, ¿vale? Ahora mismo solo se ve la de importes. Voy a agregar un marcador, que recordemos, un marcador es un momento en concreto, que este momento es ocultar la de unidades y que solo aparezca la de importes, y le voy a llamar importes. Y ahora voy a hacer lo contrario. Voy a ocultar la de importes, voy a desocultar la de unidades y voy a agregar un marcador. Le voy a llamar, obviamente, unidades. Tengo mis dos marcadores. Ahora lo que tengo, igual que hice con mi borrado de filtros, es meter unos botones. Voy a meter unos botones que están aquí en la parte de insertar, por ejemplo, en blanco. Lo creo aquí al final y le voy a ponerle un texto para que sepa el usuario que se llama importes y otro que sea unidades. Unidades. Vale, ahora mismo no hacen nada porque tengo que aplicarle una acción en concreto. En este caso va a ser también de tipo marcador, va a ser, este botón es el de unidades y este botón va a ser el de importes. Ahora mismo se están viendo las unidades. Si yo pinchara importes, pues vería importes. Si pinchara unidades, pues unidades. De manera sencilla hemos creado en la misma página un análisis de importes y de unidades con marcadores y selecciones. Me quedan 10 minutos, lo suficiente para ver la obtención de detalles y el tooltip. Son dos cosas muy sencillas. Vamos a crear una página de detalles para que tenga concordancia. Vamos a poner todo con el mismo color. Detalles. Vale. Esto y esto fuera. Todo fuera, porque una página de detalles normalmente lo único que tiene es una tabla grande con los registros principales. En este caso vamos a meter una tabla que ocupe todo el espacio posible, menos mi botón de borrar filtros. Voy a meterle de mi tabla de ventas mi fecha, mi número de documento, mi código de producto, de cliente, de agente y luego mis medidas, mis unidades, mi venta, mi coste y mi beneficio. Ahora mismo es una página normal y corriente, ¿vale? No tiene ninguna función especial. Para que sea una tabla de obtención de detalle, aquí en la parte de visualizaciones voy a quitar esto que me quita espacio. Tenemos aquí obtención de detalle. Le voy a decir los campos por los cuales quiero obtener detalle. En este caso, quiero obtener detalle por nombre de cliente, quiero obtener detalle por nombre de producto y, por ejemplo, también por nombre de agente. Si os habéis fijado, al meter el primer botón, o sea, el primer campo, me ha creado aquí automáticamente un botón de volver atrás a la página por la cual he obtenido detalles. Por ejemplo, ahora quiero analizar porque aquí tengo menos 750, ¿vale? Euros de beneficio y como es un campo que he metido en obtención de detalle, que es el nombre de agente, vengo aquí, obtener detalles y me lleva a una página en concreto y vería esos menos 750 de dónde viene, ¿vale? En este caso porque tengo solo un registro, pero esos menos 3.300 vería todos los documentos, toda la línea de documentos
que forman esos 3.300 de beneficio por si los quiero analizar más detenidamente, si ha habido un problema en el registro del RP, si tengo que tomar alguna acción, etc. Vale, por un lado tenemos la página de detalle y por último vamos a crear un tooltip. Como hemos dicho, si yo no creo un tooltip, yo paso aquí un ratón por encima y me dice del país España, la provincia de Madrid, 4.165 euros, ¿vale? Voy a crear una página de información de herramientas, que es lo que llama Microsoft. Aquí en la parte de lienzo, en la parte de configuración de lienzo, tengo que decirle el tipo de página que es. Vengo y, como he dicho, la mala traducción de información sobre herramientas. Automáticamente me reduce la pantalla solo a lo que se va a mostrar cuando pase el ratón, ¿vale? Algo más pequeño. Entonces lo que tengo que hacer es crear un gráfico, obviamente que ocupe todo lo posible, ya que es pequeño, ocupar todo lo posible. Meteré mi nombre de agente, por ejemplo, y mi beneficio, ¿vale? Y ya está, sencillo. Ahora tengo que venir al objeto visual en el cual lo quiero meter. Voy a meter a la parte de propiedades, de general, en información sobre herramienta. Le voy a decir que es tipo página del informe y que me coja la página que hemos denominado tooltip. Y ahora cuando pase el botón, antes me salía mi total de ventas en la ubicación, ahora yo pasaré el ratón por encima y me dirá dentro de esa ubicación todos los comerciales que están jugando, que hacen las operaciones dentro de ahí, de esa ubicación y el beneficio que tiene cada gente. Vale, lo último que faltaría es crear un botón modelado por cada página, simplemente porque solo hemos creado un marcador de esta página en concreto. Si yo ahora utilizara esta página, este botón me llevaría a la página de inicio. Tengo que crear un marcador por cada página, ¿vale? Entonces, análisis clientes, añadírselo aquí, análisis de clientes y por último en la página de detalles, crear un nuevo marcador que se llame detalles y no me lo cogió, añadirle este marcador. Y ya si yo filtro algo aquí y borro filtros, me borrará el filtro de la página correspondiente. Esta página de tooltip la podemos ocultar, no es necesaria que la vea el usuario, simplemente es una página extra de información. Y así no da tiempo a más cosas. Podríamos haber visto lo que es el forecast, alguna cosita más. Pero bueno, creo que hemos aprovechado la hora. Creo que he ido un poquitín rápido. Vais a tener el vídeo a vuestra disposición, pero esta vez sí quería por lo menos dar todas las cosas que tenía apuntadas que dar. Y nada, daros las gracias por asistir. Este éxito nos ayuda y nos da ánimos a seguir montando este tipo de eventos. Recordaros que hemos montado, también tenemos nuestras formaciones propias de Power BI, que vamos a empezar a darlas en noviembre. Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima.